Amén, ¿se anima conmigo? ¿Visitamos esa casa? Amén. Vamos a leer una palabra de Dios. Lucas capítulo 1, verso 39 al 45. Dice así, Lucas 1, 39 en adelante. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque el Señor lo que el Señor te ha dicho, porque eso se cumplirá. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a ver un poco esta visita. Para poner en contexto, María es una jovencita a la cual el ángel Gabriel visitó y le explicó que ella fue elegida para ser la madre del Mesías, el Salvador de toda la humanidad, ¿ok? Elizabeth también tuvo una experiencia similar, aunque no fue visitada por Gabriel, fue visitado Zacarías, y siendo ella una anciana, recibió el mismo encargo. Ella iba a tener en su vientre al precursor, a aquel profeta que iba a preparar el camino del Señor. Hasta ese entonces, entendiendo el trasfondo y el contexto para ver y comprender el pasaje, podemos denotar varias cosas. No había una celeridad en la comunicación como la tenemos ahora. No había esa rapidez para el contacto, ni querer queriendo podrían ellas ponerse de acuerdo en su época. De hecho, hay que resaltar en este pasaje que María vivía retirado, María vivía lejos en distancia de Elizabeth. ¿Ok? De hecho, Elizabeth y Zacarías vivían en Judea, en esas montañas, en una parte rocosa, justo donde podían o tenían el lugar de habitar los sacerdotes, conforme a la tradición. Así que tan pronto María pasó este tiempo con el Señor, se dispuso a viajar y viajó para encontrarse con su pariente. La Biblia no dice si eran primas, tíos, cuñados, no describe el nexo que los unía, pero sí eran parientes. Así que hay que entender ese contexto. Ahora, quiero pedirle que tenga la bondad de pensar en el pasaje, en el versículo 39, y entender varias cosas. ¿Por qué María tuvo que hacer este viaje? ¿Por qué María tuvo que hacer esta visita inesperada? Fíjense lo que, leyendo y entendiendo todo lo que dice la palabra, encontré tres razones principales, fundamentales, que pueden haber sido la motivación del corazón de María a hacer esta visita. La noticia de que Elizabeth estaba embarazada en su 6º mes y el hecho de ser partes del plan de Dios. Siguiente lámina. Hay que entender algo. La anciana Elizabeth, y voy a hacerlo algo visual. ¿Quién es la hermana de mayor edad acá ahora? ¿Quién tiene por encima de 76 años? Una hermosa dama de 76, 78, 79, 80. Ok, ¿tienes 80, amada? 79, por ahí. Ponte de pie, solo quiero ilustrar. Hazme ese gran favor, por favor. La señora Elizabeth era una anciana como nuestra hermosa hermana. Gracias, hermana. Un aplauso para ella. Puede tomar asiento. Y estaba embarazada en el 6º mes. Si era una pariente, María tenía gozo porque era primordial en esa época que las mujeres concibieran. Así que la noticia que le dio Gabriel, por cierto, el ángel, a María, trajo gozo, trajo alegría, trajo adoración al corazón de María y dijo: voy entonces a visitar a Elizabeth. Para ese entonces ya Elizabeth tenía
bebé en el horno, bastante cocinado, bastante formado, bastante listo, 6 meses. Pero imagina a una anciana embarazada por 6 meses. ¡Wow! Dice la Escritura, de hecho, que ella fue recluida. No había avanzado tanto la ciencia y se entendía que era un embarazo de alto riesgo. Amén. Gloria a Dios. Eso ya de por sí es un milagro y ya lo hablamos. Pero María estaba contenta, estaba gozosa y además ella también tenía en su interior un llamado. También tenía en su interior una responsabilidad. También tenía en su interior el mismo encargo. En el caso de contraste, ella no iba a tener a un profeta, aunque iba a ser profeta. En el caso de María, no iba a tener a un consejero, aunque iba a ser llamado consejero admirable. En el caso de ella, no iba a tener a cualquier ser humano en su vientre, sino a Dios hecho hombre. Amén. Anímese, hermano. A los que tienen sueño, no le dije nada sobre el primer culto, entendiendo la hora, pero ya es tarde, hermanos. Después del culto vamos a dar café. Así que si usted tiene sueñito, huele el café y piense en el café y se anima. Amén. Ya no me molesta que se duerma, pero no se ve bien que usted esté. Dios le bendiga. Sé que tengo el don de arrullar, Santiago lo comprueba a veces. Es más fuerte con las niñas, con los varones no tengo el mismo efecto. Ok, seguimos, volviendo al tema. Yo estoy pensando que María sentía el peso del llamado de Dios sobre ella. Entendió y comprendió lo difícil que iba a ser la tarea a la cual Dios le llamó. Y lo que pasa es que cuando Dios nos da una visión, nos da un llamamiento, nos da un ministerio, es difícil llevarlo solo. De hecho, todo el Nuevo Testamento, nunca Dios habla a una sola persona y se queda con el secreto de la palabra de Dios. Dios es múltiple y casi siempre. De hecho, la vida de María y José es un perfecto ejemplo de cómo Dios habla en el hogar, de cómo Dios dirige el hogar. Siempre le habla al esposo, también le habla a la esposa, también le habla a los hijos. Dios siempre comunica el mensaje a múltiples personas. ¿Amén? Así que esto nos lleva a la segunda razón que considero, está allí. Dios estuvo guiándoles a glorificar su nombre y su plan soberano. Cuando una persona tiene el llamado de Dios, por lo general, Dios los une a otras personas con esa misma pasión. No, Dios puso un anhelo de ir y hacer discípulos en Pakistán. Amén. Dios te dio ese llamado. Sí, buenísimo. Dios tiene que decírselo a varias personas, pero también tengo que decirte lo otro. En Pakistán es bastante complicado predicar. De hecho, si te consiguen haciéndolo, te van a matar. Pero es un llamado, pastor. Bueno, amén. Dios te va a unir a personas con la visión, con el conocimiento, con el deseo de moverte en equipo para predicar en Pakistán. Bueno, tal vez no estamos hablando de algo tan brusco y de algo tan violento. Estamos hablando tal vez de cosas simples. Dios me ha llamado a la escuela dominical. Amén. Te va a poner personas que tienen la connotación de maestros, tienen el don, tienen la habilidad, y Dios te va a unir a ese tipo de personas. Así que vamos a estudiar cómo fue ese llamado, porque no solo la motivó el plan de Dios, no solo la motivó la noticia interesante y gloriosa, sino glorificar a Dios por ese milagro. María dijo, yo voy a dar gloria a Dios y ver a mi parienta en sus años dorados dar a luz el hijo de la promesa. Amén. Amén. Tercera razón, afirmación de su pacto con la nación de Israel y con las naciones. Me llama poderosamente la atención de que el precursor Juan, o el último profeta que fue dicho por el Antiguo Testamento, se levantó. Así que cuando Juan viene a la tierra y cuando el Señor Jesús, el Mesías, viene a la tierra, ¿qué está ocurriendo? Se confirma el plan perfecto de Dios con la nación de Israel, porque Dios ama a Israel. Hermano, Israel va a ser salvo. Amén, aleluya. Completo. Si tienen duda, lea por favor Romanos 11 con mucho cuidado. Y
a los gentiles también. Amén. Es como la mejor noticia que la tierra hubiese podido experimentar. De hecho, si tú piensas que hay algún comunicador relevante en la tierra o en los tiempos, hermano, olvídate de que Cala es buen comunicador, olvídate de cualquiera que tú digas, no, es lo máximo. Gabriel es el señor de los comunicadores. Cada vez que aparecía ese ángel, soltaba tremendas noticias. Gloria a Dios por ese ángel Gabriel. Vamos a conocerlo en el cielo y le vamos a dar la mano y seremos amigos de él pronto. Amén. Hermano, si está bravo, sonría. Póngase chévere. Si la economía lo tiene un poquito aturdido, mire la Biblia un rato conmigo hoy. Lo siento cargado, lo siento. ¿Cómo va a predicar ese pasaje? Eso es lo que toca, hermano. Alégrese. De hecho, me fascina este pasaje. Ok, fíjense cómo ocurre la cosa. Llega María de improviso, llega sin ser invitada, y ella saluda a Elizabeth. Ahora, ¿cómo saludan los hebreos? Es la pregunta. ¡Épale! ¡Bendición, tía! ¿Cómo te va? Aquí llegué yo. Ese es el de nosotros, ¿verdad? Los hebreos son más bíblicos, más ungidos. Ellos dicen Shalom. La paz sea contigo, o Dios de paz esté en esta casa, o Yahvé Shalom. ¿Ven? Son los saludos de los hebreos. Así que apenas la voz fue pronunciada y el saludo fue dicho, algo maravilloso ocurrió en esa casa. Algo sobrenatural ocurrió en ese hogar. No estaban orando, no estaban ministrando, no estaban cantando, no estaban danzando, no estaban haciendo nada ungido. Ay, pastor. Estaban hablando, saludando. El primer culto está afinadito en los amén, ¿ok? ¿Cómo, pastor? O sea, que no oraron y ya la presencia. Sí, miren, versículo 40. Al llegar entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Esto voy a resaltarlo. ¿De quién era la casa? De Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Un sacerdote. ¿Y quién era Elizabeth? La esposa de Zacarías, apartada del linaje sacerdotal también. Ambos eran de la tribu de Aarón. Algo muy importante es que Dios manda su pacto y sus propósitos a sacerdotes. Personas que intencionalmente han buscado el corazón de Dios y se apartan exclusivamente para Dios. De hecho, si te quieres emocionar, todos los que creen en Cristo son comprados y son llamados sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De hecho, Apocalipsis dice que has comprado para ti, decían en el canto espontáneo, los seres vivientes, has comprado para ti un rey, un pueblo de sacerdotes y reyes a tu disposición. Amén, eso es muy bueno para nosotros, somos esos sacerdotes. Quiero animarlo. Ahora, voy a preguntar esto a los caballeros. ¿Es usted el sacerdote de su casa? No lo diga tan rapidito, hermano. Sí, santo, amén. No se confunda, oiga. Dé el amén bien, pero ¿dónde va? ¿Está usted cuidando a su familia? ¿Es usted el modelo a seguir en oración, en lectura de la palabra, en consagración? ¿Es usted el hombre de Dios? ¿No le falta nada a sus hijos? Y no estoy hablando de que sean perfectos, hermanos. Estos eran personas de carne y hueso, como usted y como yo. No eran la crema super ungida, eran humanos normales. Y eso es bueno, porque José Manuel decía que cualquier humano que cree en Dios con todo su ser, pastor, ¿por qué usa el término humano? Bueno, porque eso es lo que somos.
Llámame por mi título, soy el doctor tal. ¿Sabes? A la vista de Dios, tú puedes tener tus títulos y eso está maravilloso. Pero somos humanos. Mira esto. Estas mujeres normales fueron escogidas por Dios para un llamamiento grande. ¿Cuál era ese llamamiento? ¿Cuál era ese ministerio asombroso? Piénselo y léalo, piénselo ahí y ve el pasaje. Y no quiero decirle que no sea bueno y que Dios no vaya a usarte en tu área de influencia, en tu profesión. Creo que Dios va a hacer eso muy, muy fuertemente contigo. Creo que Dios va a usarte en la adoración, en la oración, en todo lo que hacemos como cuerpo de Cristo. Sí creo en eso. Pero a veces el llamado del Señor es sencillo. Y por ser tan sencillo, no lo valoramos. La casa era la casa de Zacarías, no era la casa de la matrona Elizabeth. No era la casa de la señora Elizabeth. No. Elizabeth llevaba el ministerio, que era una mujer ungida, lo tenía que ser. Que era una sierva del Señor, juro, hermano. Que amaba el corazón de Dios innegablemente. Era modelo, era sierva, era todo, pero era ayuda idónea. De hecho, por ser una anciana y por ser del sacerdocio, lo más probable que ella hacía en la sinagoga era enseñar a las mujeres a ser siervas de Dios, a conocer la palabra y a servir al pueblo. ¿Amén? Amén. Quiero resaltar la relevancia de la función del hogar. Dios envió al precursor del nuevo pacto, Juan el Bautista, ¿a dónde? A la casa de Zacarías, a un hogar bíblico. Cuenta Dios con tu familia, cuenta Dios con tu sacerdocio para enviar personas importantes a tu casa. Me refiero a tus hijos, a tus hijas. Me refiero al pacto que Dios quiere hacer con este país. Olvídese que Venezuela va a cambiar por un nuevo tipo de gobierno. Sáquese el cassette. Venezuela va a cambiar por la obra de Dios en la gente. Amén. Oiga. Pero para que Dios haga eso tenemos que consagrarnos como sacerdotes. Amén. Estamos esperando que venga la cosa y cambie, que se levanten 2 o 3. No, hermano, Dios cuenta con usted. Amén. En su edificio no vive ningún predicador, vive usted. En su edificio tal vez no viva ningún profeta, vive usted allí. En su universidad, en su salón, en su comunidad, no está el líder más carismático, lleno de gracia que usted pueda conocer, estás tú. ¿Qué se necesita? Tu sacerdocio. ¿Qué se necesita? Tu compromiso. Pastor, yo soy un joven, tengo 12. Necesita Dios muchísimos así, como tú, de 10, de 11, de 12, de 13, de 50, de 70, de 80, de las edades. Dios no le para la edad, hermano. Dios es experto en usar a adolescentes como María. Los eruditos dicen que tenía entre 14 y 18. Elija la edad que más cómodo se siente usted. Y a los ancianos, Elizabeth. Y eso me emociona, porque yo estoy joven aún, pero voy para allá. Y cuando llegue con arruguitas y cosas, amén, también le sirvo al Señor. No hay limitaciones. Amén. Así que alegrémonos. Amén. Saben, yo estoy predicando esto con la autoridad pastoral. Aleluya. Y es así. Y es así porque la tengo. Está sobre mí. Pero lo estoy predicando también desde la dificultad de que eso ocurra. Porque apartar a una familia para Dios, empezando por ti mismo, que no somos perfectos, a cualquiera que crea que es perfecto, ya de por sí no lo es, y no ha entendido la dependencia del Espíritu. Que si es difícil, hermano, complicado. Que si hay que apartar horas para buscar al Señor, hay que hacerlo. Que si hay que pagar el precio, hay que pagar el precio. Que si hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Que es costoso, sí, hermano, muy, muy complicado. Pero todo lo podemos en Cristo. Todo. Porque Él nos fortalece. ¿Sabe qué le impresiona si usted tiene hijos adolescentes? No es que usted agarre la Biblia y los caiga a mandarriazos con la Biblia. Sí, haga eso también, pero
sea humilde para reconocer que usted es un hombre común, que vive con el Espíritu de Dios. Se asombraría lo que la palabra de Dios puede hacer a través de usted si usted se dedicara a oír a sus adolescentes y hablar un poquito más con ellos. No, que los adolescentes son difíciles, cabezones. Bueno, pelee usted con Dios. María, joven, elegida por Dios para ser la madre del Creador, del Verbo de Dios. Así de complicado pone Dios el panorama. Ella simplemente habló, la voz salió. ¿Y qué ocurrió? Algo sobrenatural. La criatura de 6 meses que estaba en la panza de Elizabeth brincó, saltó de alegría. Vamos a poner en contexto. Este bebé de 6 meses, ¿qué cualidades tenía? Busque el versículo 35 en su Biblia, capítulo 1. ¿Qué cualidades tenía ese bebé? De hecho, los bebés todos son de Dios. Amén. Dice que el Espíritu Santo vendrá. No, ese no es el 35. Esa es María. Ok. Versículo 15 dice: y será lleno del Espíritu Santo aún antes desde su nacimiento. Es decir, Juan, el bebé Juan, era lleno del Espíritu Santo. En ese bebé no solo estaban en gestación, en formación, todos sus huesitos y sus partes, su conformación física, sino también su espíritu estaba ya lleno del Espíritu Santo. Esto es sobrenatural, porque no había venido el nuevo pacto, es decir, Dios Espíritu no podía habitar en ningún humano porque estaban contaminados por el pecado. Así que Dios hizo algo especial. Puso en este bebito de 6 meses su Espíritu Santo. Y todavía no había venido el Mesías. Eso es sorprendente. A ver, María, ¿con quién visitó entonces? A ver, a su pariente Elizabeth y a Zacarías. Versículo 35, léalo conmigo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te dijo Gabriel a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamará Hijo de Dios. María estaba cubierta con el Espíritu Santo. La sombra de Dios Padre Todopoderoso estaba sobre ella. Y aquí viene lo relevante. Dios Creador estaba en forma humana en su vientre. Así que cuando María se asoma como una visita inesperada y dice: Shalom, Yahweh en persona visitó esa casa. Amén, aleluya. No la persona de María. Fíjense, María era el instrumento de Dios y el plan de Dios estaba engranando. Amén. Eso es sorprendente, hermanos. Todo el que cree y es bautizado, Dios vive en él. Cuando Jesús habla en la Gran Comisión, capítulo 28 de Mateo, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando alguien se bautiza, la palabra bautizo del griego representa a alguien es sumergido en. Es decir, no solamente somos sumergidos en agua, somos sumergidos en Dios. Y usted ahora está en Dios. Y Dios está en usted. Amén. Wow. A ver, si tiene dudas de lo que digo, ¿quién le mandó un correo a Elisa para saber que estaba embarazada? ¿Quién le mandó un mensaje de texto? ¿O fue un mensaje de Facebook o de Twitter o algo raro? No había la comunicación como la tenemos ahorita. ¿Cómo va a decir Elizabeth todas esas cosas gloriosas que dice si ella ni siquiera estaba percatada de la visita? ¿Hay una conexión o no hay una conexión en el pasaje? ¿O solo soy yo el extraterrestre que lo veo?
¿Sí hay? Amén. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? Hermanos, cuando Dios está dentro de ti, el Espíritu de Dios está dentro de ti, tú no necesitas hablar mucho. Porque el Espíritu de Dios que estaba en María, apenas María habló, confirmó en el Espíritu de Elizabeth, con la acción del vientre, de que era Dios. ¿Cuántas veces Dios lo ha visitado a usted así? ¿Cuántas veces te ha visitado el Señor? ¿Has sentido su presencia? ¿Has estado callado? De repente estás ahí en tu faena, en tu trabajo, en tu lugar, en tus cosas. O puede que estés allí contemplando a tus hijos en la noche y viene Dios y te visita. Déjame preguntarte algo, ¿te visita Dios, hermano? No dígame, no, respóndase. Si usted se encuentra en su relación con Dios solo persiguiendo a que Dios lo toque, tiene que revisarse, porque Dios es una persona y Dios no solamente habla y toca y hace cosas chéveres, Dios visita. De hecho, lo sorprendente de María es que María tuvo un llamado muy parecido al de Elizabeth. ¿Cuál era el llamado pesado? ¿Cuál era el ministerio impresionante de ellas? Que era el mismo, por cierto. Por eso María tiene su posición de sierva y no la subimos de posición, la respetamos como una mujer de fe. Y fue virgen hasta que el Señor nació. De ahí para adelante tuvo una chorrera de chicos. Tuvo 4 varones. Judá, Simón. Y Judas es otro, no me acuerdo, siempre se me olvidó. Pero según Mateo tuvo 4. Y tuvo otras hijas. Dice en plural, es decir, mínimo Jesús tuvo 2 hermanas y 4 hermanos. ¿Cuál fue entonces el llamado de Dios para María y para Elizabeth? Sencillo, ser madres. Ser madres. Ser madres del precursor Juan el Bautista para Elizabeth y ser la madre del Mesías para María. ¿Cuál es tu llamado para el Señor? ¿Para qué te trajo Dios al planeta Tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida, con tus familias, con tus hijos, con tus nietos? Sería muy triste que usted viviera todos sus años de vida y se extraviara el propósito de Dios para usted. Es como el reloj que portaba un hombre de negocios, o de negocios de la plata y del oro. El hombre era analfabeto, pero le encantaba las joyas y todo ese tipo de cosas. Así que él se compró uno de los Rolex más caros y brillantes de oro y espectaculares. Y cuando le preguntaban la hora, le decía: estoy muy apurado, me tengo que ir, no te puedo dar la hora. Y era interesante. Y sus amigos le decían: pero ¿por qué no te esfuerzas por solamente aprenderte la hora? Y había una muy fuerte limitación en él para que él dejara su ignorancia. Nosotros podemos aprender a escuchar la voz de Dios. No tienes que ser ignorante espiritual toda tu vida. Puedes aprender. Tú no tienes un Rolex de oro, tú tienes la oportunidad de conocer al Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, que te ama, te ha llamado por tu nombre, así como lo hizo con María, como lo hizo con Elizabeth. A ver, las madres, ¿se acuerdan cuando los niños brincaban en la panza? Yo no me puedo acordar porque se paró. ¿Sí se acuerdan las madres? Amén. Una cosa es cuando dan pataditas y eso, pero otra es cuando brincan, ¿verdad? Eso se les mueve la vida junto con todos sus órganos. No puedo saber lo que es. Tengo panza, pero no hay bebés. ¿Sí? Pero me impresiona porque Elizabeth comienza a decir unas cosas que tocan mi corazón. Dice, entonces ella, llena del Espíritu Santo, el bebé brinca en su panza y ella en ese instante, llena del Espíritu
Santo. Y exclama: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Amén. ¿De dónde sacó ella eso? Porque usa esa frase bendita. ¿Qué significa? Afortunada, dichosa, elegida, especial, feliz en gran manera eres tú entre las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué tuvo ella de chévere delante de Dios para ser elegida? Le decía el primer culto, un corazón humilde. Un corazón humilde. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Salmo 15. No está en la lámina, búsquelo conmigo, por favor. Salmo 24 habla de eso. Estas mujeres conocían la Escritura y eso lo vamos a explicar en la próxima semana, si me toca predicar. Dice la palabra de Dios, voy a leer el Salmo 15, pero el Salmo 24 tiene la misma intención. ¿Quién puede vivir en tu santo monte? ¿Quién puede habitar en tu santuario? Solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Así que Dios pudo ver el corazón de una persona humilde y le dio un ministerio grande. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? Puede decir que eres un hombre y una mujer del Salmo 15, del Salmo 24. Y sabes, es bastante interesante, porque nosotros nos preocupamos muchísimo cómo nos ven las personas, cómo nos ven las personas de influencia, cómo nos ve nuestro amigo, nuestro líder, nuestro pastor, nuestros compañeros. Eso no está mal. Pero lo relevante es cómo nos ve Dios. A ver, las damas. Vamos a hablar a las damas. ¿Quiénes están orando por esposo? Amén. Gloria a Dios. Y las que no levantaron la mano, amén también. Uno las conoce, sabe que están orando, pero no alza las manos, no importa, está bien, se vale. ¿Por qué estás orando por un esposo? ¿Por qué? ¿Por qué quieres un esposo? Si entienden el contexto de Elizabeth, Elizabeth fue conocida porque fue una mujer sujeta a Zacarías. Porque fue una mujer obediente a Zacarías. Porque fue una mujer que conocía la palabra de Dios y aprendía las verdades de Dios en silencio en la sinagoga, como decía la palabra, y compartía su corazón con su esposo. Señor, dame un siervo tuyo. Amén, eso está magnífico. Pero la pregunta genuina sería, ¿es usted la ayudante de ese hombre de Dios? ¿Está usted entendiendo eso? Me quiero casar, me decían en el primer culto, para no estar sola, pastor. Sí. Tú sabes que si estás sola y en la voluntad de Dios y te casas fuera de la voluntad de Dios, te estás metiendo en tremendo problema para toda la vida. Sí. Y si dudas de esa teología, lee el Nuevo Testamento. Porque quien dice cómo va a ser tu vida no eres tú, ni tu primo, ni tus personas inteligentes de influencia, es Dios. Es Dios. Y hermanos, créanme que lo que dice el Salmo 15, de que el de corazón humilde va a ser lo suficientemente moldeable para Dios, para que cuando Dios le diga qué hacer, lo va a hacer. Y me impresiona cómo termina ese salmo. Nunca caerá, o no caerá jamás. ¿Usted quiere eso? Amén.
Es Dios el que dirige con quién usted sale. Es Dios el que dirige cómo usted se arregla. Pastor, pero es que hay que estar bonitas. Sí, la mayoría de las damas que se arreglan en exceso es porque el problema no está en lo que se ve. El problema está dentro de su corazón, que no se ve. Hay un sentimiento de inferioridad demasiado elevado que necesita ser satisfecho por cosas que personas externas te hagan saber. ¿Qué psicólogo dice eso, pastor? Dios dice eso. Puedo vaticinar algo más rudo. Las mujeres de esta era, o de esta generación en Venezuela, que han operado sus mamas solo por estética, van a sufrir a largo plazo la necesidad de operarse cada 10 años. Y eso va a traer un problema, y serán viejitas operadas. Y a la larga, y eso pregúnteselo a cualquier doctor, esto no está inventándolo el pastor para lanzar piedras, no estoy lanzando piedras, estoy queriendo sanar el corazón de ustedes. Y a la larga serán ancianitas con problemas en sus manos. Así que si estás pensando hacerlo, ora. Y si ya lo hiciste, ora bastante. Primero, para lo que se puso sea de buena calidad y dure. Y para que el porcentaje que incrementó usted solo o usted sola de producirse cáncer en su cuerpo disminuya. Todo lo que hacemos tiene efecto. Todo. ¿Entiende que Dios le ama? Como ama a Elizabeth, como ama a María y como ha elegido a cualquiera que cree. Fíjense lo que ella le dice: eres bienaventurada. Cuando al Señor Jesús le dijeron: bienaventurada la mujer que te dio a luz y aquella que te amamantó, Jesús responde, esa bienaventurada se dice: no, más bienaventurado es el que oye estas palabras y las cree. Así que la otra frase que va a decir Elizabeth es: dichosa tú que creíste a la palabra de Dios. Yo sé que ustedes creen. Y el plan de Dios no se va a ver afectado si usted cree o no. Afectará su vida, pero no va a afectar el plan de Dios. Zacarías no creyó lo que dijo el ángel y se cumplió y tuvo una consecuencia negativa, se quedó mudo, ¿se acuerdan? Pero María no. María creyó hasta el final. Ahora déjame preguntarte, ¿desde qué perspectiva vas a ver el plan de Dios? ¿Desde la lógica y la humanidad normal, sin creer? ¿O desde la fe que no tiene mucha coherencia ni lógica, pero crees en que Dios lo puede hacer porque lo dijo? Porque a la larga, Zacarías, Elizabeth, María y José cumplieron fielmente la voluntad del Señor. Amén. Si estás orando: Señor, yo soy una sierva, dame un llamado, dame una voz como Lily Goodman, no sé, dame algo, Padre, úsame. Déjame bajarte al nivel súper ungido de María y de Elizabeth. El llamado asombroso de ellas fue sencillo: ser madres. Ser madres. La sabiduría de los hijos se mide, la sabiduría de los padres se mide por los frutos de los hijos. ¿Qué frutos está dando usted como madre, como padre? ¿Tiene ofrenda para presentar al Señor? ¿Cómo educa a sus muchachos? ¿Cómo dirige a sus hijos? Porque yo lo digo, porque la cosa es así. ¿Está aprovechando cada momento para presentar a Dios? Yo me imagino cómo fue Zacarías, un anciano con un hijo varón. Los varones son terremotos naturalmente, su energía los vuelven locos y son reactivos. De hecho, una de mis motivaciones a estar en forma ya no es solamente mi salud, sino poder estar al trote y al ritmo de Santiago. ¿Sí? Y me entreno con Sara. Tiene 4 años y es dinámica. Imagínate a Zacarías, un anciano, y a la pobre Elizabeth corriendo detrás de: Juan, bájate del árbol, Juan, la palabra. Pero Juan se convirtió en el precursor que Dios había profetizado que ocurriría. Y sabe, Jesús murió y resucitó.
y se sometió a esos humanos creados por Él. Imagínate ese colapso, ya Dios grande pensando, wow, estos humanos que yo los creé, pero van a ser ahora los papás adoptivos de Dios hecho hombre. Yo sé que eso es teología profunda, pero piénselo después. ¿Y por qué murió Jesús? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que hay que pedirle a María. No, a María no se le pide nada. María simplemente se imita su fe. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, muy excluyente el Señor Jesús allí, nadie llega al Padre sino solo a través de mí. En el griego, el a través representa aquel que camine por encima, aquel que transite mi vida. De hecho, Jesús murió y se convirtió en ese puente literal. O sea, pastor, que cuando yo quiero hablar con Dios, ¿con quién hablo? Con Jesús. No con María, no le pido, María, una segunda ahí, tú que estás allí. No, de hecho María está en un plano normal en el cielo. Pero Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Está Dios Padre en trono, en gloria y majestad. Y hay otro trono a su derecha de misma gloria y majestad. Y allí está Jesús. Así que cuando oramos en el nombre de Jesús, quien en este instante, en este momento, ahora mismo está intercediendo para que tú que oyes este mensaje creas y Él pueda sacarte de tu pecado y pueda llevarte a la vida. Amén. Pastor, ¿y por qué predicas de María? Porque María fue una mujer de fe. ¿De qué más dije la otra vez? Dije 3 cosas. De fe, de humildad y obediencia. Amén. No puse el tercer punto en la lámina, pero por ahí vamos. Fíjense y termino con esto. Los músicos ya pueden ingresar. ¡Qué honor que la madre del Mesías venga a verme!, dice Elizabeth, exclamando. Tan pronto llegó a mis oídos esa voz de saludo, el vientre saltó de alegría, porque el bebé saltó de alegría. Esa era una frase que quería decir, hay un gozo en mi corazón, hay una alegría incontenible. ¿Cómo se sintió Elizabeth en ese instante que María, llamada por ella misma la Madre del Señor, apareció en su casa? Se sintió que Dios visitó su casa. Se sintió que Dios se acercó. Y si tiene duda con esa teología, lea Génesis. Dios caminaba en la tierra, hermanos. De hecho, Dios visita por deporte. Es su pasión, le encanta. Visitó a Abraham. ¿Tiene duda de eso? Vaya a su Génesis. Lea. Y Dios caminó por la tierra a ver lo que estaba haciendo el hombre, construyendo la torre de Babel. ¿Cuántas veces Dios le ha visitado y usted no se ha percatado de ello? ¿Saben? Dios está preparando a Venezuela para Él visitar nuestra tierra. Amén. Amén. Qué bueno. Pero hallará fe en los corazones para alinearse a su visita. En Lucas dice eso el Señor. Cuando la novia, cuando la viuda está clamando porque la están oprimiendo y dice, pero hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva, le pregunta el Señor. Hermano, la presencia pesada de Dios solo la trae un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón genuino, hermano. Y cuando el corazón se llena de esas cualidades que las da Dios, no es por motus propio, produce fe. Y lo sobrenatural de Dios ocurre. Gabriel dijo, para Dios no hay nada imposible. Nada. Qué fácil es salir corriendo. Qué fácil es rendirse. Qué fácil es morir porque la bala te llegó, porque estabas de espalda. Qué fácil. Hallará fe, Hijo del Hombre. Hallará fe, aunque sea uno en Venezuela que clame. Hallará 2. Hallará 4.
Hallarán muchas congregaciones que escuchen el llamado profético a levantarse, a clamar, a cuidar este país, a orar por este país, a que el Mesías haga sus milagros en este país. Dios halló a Zacarías. Dios oyó sus clamores. Gabriel le dijo, tus oraciones han sido escuchadas. Si aquí hay alguien que ha querido abortar al bebé que lleva dentro, en el nombre de Jesús, no lo hagas. En el nombre de Jesús, ese bebé que está allí en tu vientre, lo puso Dios. Si aquí hay alguna mujer que abortó y tiene esa marca en su corazón, hoy el Señor va a sanar. Hoy el Señor va a pasar su presencia y va a sacar toda tristeza, va a sacar toda culpa y te va a renovar. No es casualidad que usted esté acá hoy. Y si usted hoy no conoce a Jesús, hoy es su día. Hoy es su día. Hoy es su día para mirarlo a los ojos y decirle, Señor, no entiendo todo, pero te necesito. No entiendo todo, pero tengo fe. Cierre sus ojos. Si usted es una mujer de las que dije, comienza a abrir su corazón al Señor con sus propias palabras. Pídale perdón a Dios. El Espíritu de Dios está con una ternura sobrenatural tocando las vidas. El Señor está susurrando tu corazón, te perdono. El Señor está susurrando tu vida, te amo. Y el Señor está extendiendo su mano para salvarte. Es tu tiempo de aceptar al Señor. Si usted es de esas personas, pasa al frente, yo quiero orar por usted. La iglesia cierre sus ojos, póngase de pie y cante al Señor. Y aquí hay personas que tienen que entregar su vida con amor al Señor. Hoy es tu tiempo. Tiempo de ser sanado, tiempo de ser salvado, de ser redimido. Ven sobre ti. Llamado a familias en esta mañana, esta tarde ya. Señor está haciendo un llamado a las familias. Hay familias que son muy valiosas en las manos de Dios, son tesoros
que han pasado por dificultades, que han pasado por pruebas, que han pasado por cosas. Y el Señor ha rodeado tu familia con sus manos. Amén. Dígale con sus propias palabras allí donde usted está. Agradézcale con un corazón humilde. Porque hay algo que solo Dios está haciendo en el lenguaje de su cultura, en el lenguaje de su familia. No es casualidad que usted esté acá hoy. El Señor escuchó su oración, aunque para usted fue un pensamiento, diciendo: ayúdame si existen, porque no puedo más. Hoy es su día de recibir al Señor. Hoy es su día de cambiar. Para usted que ha sido creyente y ha pasado por momentos trágicos, se embarazó antes de tiempo y armó su familia a trastabillas. Si ustedes se dedican hoy al Señor, no es algo solo de pasar al frente, es algo de entregarse al Señor. Porque el Señor está hoy sanando sus vidas de una manera gloriosa. Mientras esta oración suena, usted clame allí. El Espíritu de Dios está en este lugar, amándoles, sanándoles, libertándoles.